Aventureros, aventureras, nos hemos venido a Belén para hablar de los enigmas del nacimiento de Jesús y entrar en la iglesia de la Natividad, donde nos encontramos ahora mismo y donde señala la tradición que justo aquí dentro nació Jesús de Nazaret. Como veis, nos encontramos en Palestina. De hecho, se puede escuchar el canto del muecín justo en este momento que nos llama al rezo. Pero estamos en una iglesia cristiana, separada entre los armenios, los griegos ortodoxos y finalmente los católicos. Esta iglesia fue fundada por parte de la madre de Constantino, el emperador, Santa Elena. Y es que Santa Elena no era arqueóloga, entonces esta señora lo que hacía era reconvertir lugares de culto pagano en culto cristiano. De hecho, este punto era un templo dedicado a Adonis. En el interior vamos a encontrar una serie de mosaicos que los estáis viendo ahora mismo. Estos mosaicos son del siglo IV y igualmente las columnas que nos van a dar paso dentro de esta iglesia. Son de la época, por tanto, de Constantino, fruto de la reconversión del templo pagano por parte de Santa Elena en templo cristiano. Lo que cuenta la tradición es que justo en este punto de Belén nació Jesús. El interior es de lo más curioso, y es que al estar distribuido en las distintas escisiones del cristianismo, vamos a poder comprobar cómo la relación entre estos no es demasiado agradable. Por ejemplo, en la parte de los griegos ortodoxos, vamos a ver que es cutre, que se cae prácticamente. Vemos grafitis en las columnas, vamos a ver sillas, mesas, escaleras por ahí tiradas sin ningún tipo de prejuicio y sin ningún tipo de problema. Alumbrada por una bombilla, vamos a acceder a través de unas escaleras justo a una especie de chimenea en cuyo interior hay una estrella de 14 puntas. Bueno, pues este sería justo el punto en el que Jesús nació. Ese sería el punto donde se encontraría en un primer momento la cuna. Es muy especial estar ahí dentro y sentir que estás en el pesebre, que estás en el portal de Belén. Lo cierto es que es curiosísimo. La Iglesia de la Natividad es la basílica más antigua del mundo y en continuo funcionamiento. De hecho, ha sobrevivido a la guerra, la rebelión y a reformas durante siglos. Vamos a observar cómo esta está administrada de forma conjunta por católicos, ortodoxos griegos, apostólicos armenios, ortodoxos siriacos. De hecho, aquí estáis viendo la Iglesia católica dentro de la propia Iglesia de la Natividad. Contrasta con el aspecto ortodoxo. Comenzamos el recorrido para entrar en la famosa cueva de Belén, el lugar donde se encuentra el pesebre, el portal de Belén. Alumbrada por esta pequeña bombilla, haremos una pequeña cola e iniciaremos la entrada a la cueva. Y ante nosotros el punto más sagrado, Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est, el lugar donde cuenta la tradición que nació Jesús. Uno de los personajes de la historia más curiosos es el que tengo justo detrás de mí, es San Jerónimo. Este hombre, en la cueva del portal de Belén, tradujo del hebreo y del griego la Biblia al latín, por eso es tan importante y tan famoso. Pues bien, hay una palabra que sigue siempre a Moisés en la anterior escritura de la Biblia y es Carnaim. Moisés siempre iba acompañado de Carnaim, que puede ser traducido de dos formas distintas, o como iluminado o como con cuernos, pero cuernos como los de una vaca. Pues bien, ¿qué hizo San Jerónimo? Traducirlo como que Moisés efectivamente tenía cuernos. De hecho, si os fijáis en todas las representaciones, tanto del arte, ya sea en la escultura o en la pintura de Moisés, siempre aparece con dos cuernos. Y es que hasta prácticamente el Renacimiento se pensaba que Moisés tenía cuernos como los de un toro. En fin, cuando Miguel Ángel esculpe su famosísimo Moisés, ya se conocía esta historia de que era un error de traducción, de que en realidad Moisés era iluminado y no con cuernos. Pero haciendo un pequeño guiño a esta historia, Miguel Ángel le representó con esos dos cuernos con los que siempre vemos a Moisés. Aquí, esos gajes del destino, gracias al amigo San Jerónimo.
Y justamente este es el lugar donde San Jerónimo tradujo la Biblia, en la cueva de Belén. Es muy curioso estar aquí y ser consciente de que estás en un lugar tan sagrado, tan histórico y tan venerado por millones de personas. Probablemente el mejor lugar del mundo para hablar de enigmas del nacimiento de Jesús es este, Belén. Pues bien, ¿cuándo nació Jesús? Y es que, si no reflexionamos demasiado, probablemente pensaremos en el año 1. Ahora bien, sabemos que Jesús fue contemporáneo al rey Herodes el Grande, pero el rey Herodes el Grande muere en el año 4 a.C., por lo que obligatoriamente Jesús tuvo que nacer antes de Cristo, lo cual es una auténtica paradoja. Si sumamos 2 años más por la matanza de los inocentes de menos de 2 años a orden de Herodes, tenemos que ponernos en el año 6 a.C. ¿En qué fecha? ¿25 de diciembre? Sabemos que los pastorcitos, como cuenta el Evangelio, durmieron al raso. Pues bien, en diciembre, aquí en Palestina, es imposible dormir al raso porque hace muchísimo frío, por lo cual no tiene demasiado sentido. De hecho, el 25 de diciembre encajaría con la fecha romana de el Sol Invicto, es decir, el momento en que no solo las principales deidades romanas nacen, como es el caso de la festividad del Sol Invicto, sino como ocurre en otras religiones como en la religión egipcia, y es que Osiris nace un 25 de diciembre. Lo mismo ocurre en la religión mitraica, Mitra nace un 25 de diciembre. Es de alguna forma la necesidad de atribuir a Jesús ese carácter divino, siendo su fecha de nacimiento idéntica a la de otras deidades. No obstante, ¿por qué el 25? Bueno, es justo este el momento, el del solsticio de invierno, cuando los días empiezan a durar más y las noches empiezan a durar menos. Es el triunfo de la luz frente a la oscuridad. Es una fecha simbólica. Una pista de cuándo pudo nacer Jesús nos la da la estrella de Belén, esa estrella que alumbraba a los magos de Oriente. La estrella de Belén, ¿qué pudo ser esto? Hay distintas teorías, se ha hablado del cometa Halley, pero probablemente la más concreta y precisa, que es la que señaló Kepler, es que en el año 7 a.C. se actualiza un alineamiento planetario entre los planetas Júpiter y Saturno. Esto creó en el firmamento tal luz, una luz tan potente que perfectamente pudo encajar con la estrella de Belén y con la época. Y es que nos encontraríamos en primavera, un momento perfecto para dormir al raso aquí en Palestina. Así que tenemos que probablemente Jesús nació en torno a una primavera del año 7 a.C. Probablemente es el Evangelio árabe de la infancia, aquel del cual hemos bebido toda la tradición de la Navidad que nosotros recibimos. Y es que cosas como el buey y la mula no aparecen en ninguno de los 4 evangelios oficiales, ni en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por otra parte, y es que vamos a encontrar ahí dentro un pesebre donde encajaría un buey y una mula. Pues no, ningún evangelio habla de esto, ya lo decía el Papa Ratzinger Benedicto XVI. Más curiosidades, pues bien, los Reyes Magos. En ningún lado de la Biblia indica que fueran reyes, simplemente hace referencia a magos. No se indica en ninguno de los evangelios ni que fueran 3, ni que se llamasen Melchor, Gaspar y Baltasar. Simplemente se habla de los magos de Oriente. Es muy probable que, como consecuencia de que con posterioridad la Iglesia persigue todo lo astrológico, lo paranormal, lo esotérico, el hecho de que magos literalmente sean astrólogos pudo tener como función la necesidad por parte de la Iglesia de poner reyes antes de magos, ocultando así esta figura de que en realidad eran astrólogos que seguían estrellas. Respecto del número, no sabemos que fueran 3. Sabemos que llevaron mirro, oro e incienso. La mirra, el oro y el incienso efectivamente pudieron ser traídas por parte de 3 personas, pero también por parte de 10. Son de nuevo estos evangelios apócrifos del siglo VI los que nos hablan de los 3 reyes llamados como Melchor, Gaspar y Baltasar, atribuyendo a cada uno de estos no solo 3 edades distintas, sino también 3 razas distintas del mundo conocido en la época: África, Asia y Europa. Conocida como la Puerta de la Humildad, en un principio la puerta de la entrada era bastante más amplia, como podéis observar con este arco. No obstante, como los otomanos entraban directamente con los caballos a mansalva, se decidió tapiar parte de la puerta para que la entrada no fuera a caballo, sino bastante humilde, como podéis observar. Hace unos días me ha comentado un sacerdote que un americano se chocó directamente al entrar con la cabeza y cayó fulminado, así que mucho cuidado cuando entréis. Montones de preguntas se me acumulan en mi cabeza. ¿Por qué Jesús de Nazaret y no Jesús de Belén? Tal vez porque vivió toda su infancia en Nazaret y no aquí, donde justo y únicamente nació.
Así cruzamos el muro de Cisjordania, el que llaman el muro de la vergüenza, un lugar hecho para separar a quienes se atribuyen la propiedad de estas tierras, los judíos y los palestinos. Terminamos nuestro paseo por Belén por uno de los lugares más icónicos de la historia del arte contemporáneo, el famosísimo graffiti de Banksy lanzando el manifestante un ramo de flores a quien sea. Banksy, un misterioso personaje que todavía nadie sabemos quién es este famosísimo grafitero. Lo cierto es que una de sus obras más famosas, la de la niña que se le escapa un globo con forma de corazón, fue vendida en una subasta pública por 1,18 millones de euros. En el momento en que se iba a ejecutar el fin de la subasta, Banksy ordenó que se autodestruyera dicho graffiti. Hizo otro experimento sociológico hace unos años, por cuanto él montó un pequeño mercadito, un pequeño stand en Central Park y se puso a vender sus propios dibujos a un precio de $60 cada uno, firmados por él. Nadie sabía que era Banksy. Consiguió vender en 7 horas 8. ¿Significa esto que nos tienen que decir lo que cuesta el arte para que sepamos valorarlo? Una obra de Banksy, 1,18 millones de dólares en subasta. Vendido en Central Park sin que nadie le haga demasiado caso en 7 horas, $60. Ahí tenéis el arte satírico de Banksy. Abandonamos Belén con la sensación de que estamos en un lugar sagrado, un lugar donde la fe, desde luego, que ha movido montañas y donde la convivencia entre, a día de hoy, judíos, cristianos y musulmanes es prácticamente total, con ciertas tensiones por ese lamentable muro de la discordia que a día de hoy sigue impuesto. Y ya lo sabes, aventurero, si te ha gustado este vídeo, pulgares para arriba, comenta lo que quieras y suscríbete. Hasta pronto.